Me desperté temblando al escuchar una voz que nunca esperé oír gritando afuera de la puerta de mi casa. El chillido estridente de mi nuera cortó el aire nocturno como un cuchillo. Por primera vez en décadas, me sentí completamente invisible, traicionada, usada y asustada. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena, y tengo 72 años. Vivo sola en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, donde las paredes son delgadas como papel y el calentador hace ruido como un alma en pena cada mañana. El aroma del café del puesto de abajo se mezcla con el olor de mi jabón de lavanda, el único lujo que me permito en estos días. Mi artritis me pone los dedos tiesos, especialmente en las mañanas cuando batallo para abrocharme el suéter o pasar las páginas de los recibos que se multiplican como la mala hierba. Ese martes por la mañana empezó como cualquier otro. Estaba sentada en mi mesita de la cocina, la misma que tengo desde mi boda hace 48 años, revisando la correspondencia que se había acumulado durante el fin de semana, recibo de luz, de teléfono, avisos del seguro médico. Nada fuera de lo común. Hasta que abrí un sobre de Bancomer. Adentro había un contrato de préstamo, por 2.800.000 pesos. Mi firma estaba al final. Me quedé viendo esos papeles hasta que me ardieron los ojos. La firma se parecía a la mía, pero no tenía ningún recuerdo de haber firmado nada. No por esa cantidad de dinero, no por ninguna cantidad tan grande. Las manos me temblaron mientras sostenía el documento, sintiendo el peso de números que no podía comprender. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Las paredes de mi departamentito parecían cerrarse a mi alrededor como un ataúd. Busqué mis anteojos para leer con dedos temblorosos y leí cada palabra otra vez. Y otra vez. El préstamo había sido aprobado. El dinero había sido transferido. Y de alguna manera, imposiblemente, mi nombre era responsable de todo eso. Llamé al banco inmediatamente. La mujer del teléfono habló en círculos sobre números de cuenta y códigos de autorización que nunca había escuchado. Me dijo que fuera en persona con identificación. Me dijo que la firma había sido verificada. Me dijo cosas que hicieron que mi mundo girara de lado. Esa noche, mientras estaba sentada viendo esos papeles extendidos sobre mi mesa de cocina como evidencia de un crimen que no había cometido, la voz de mi nuera rompió el silencio del edificio. Estaba gritando en mi puerta, sus puños golpeando contra la madera como truenos. «Mamá, no se atreva a arruinar a nuestra familia. Abra esta puerta ahora mismo». Nunca había escuchado tanta rabia en su voz, tanta desesperación, tanta furia dirigida hacia mí. La mujer que la había recibido en nuestra familia 23 años atrás con los brazos abiertos y el corazón abierto. Pero déjenme contarles cómo llegué aquí. Déjenme contarles sobre los años de sacrificio que me llevaron a este momento de traición. Nunca pensé que llegaría a este punto, dudando de las personas que juraron que me amaban. Toda mi vida, lo sacrifiqué todo por mi familia. Todo. Cuando mi esposo murió hace 12 años, usé el dinero del seguro de vida para ayudar a mi hijo David a empezar su negocio de construcción en Naucalpan. 400.000 pesos, dinero que podría haber usado para arreglar mi techo que goteaba o reemplazar mi refrigerador que suena como animal agonizante. «Mamá, esto es solo un préstamo», había dicho David, sus ojos evitando los míos mientras tomaba el cheque. «Eres familia. Te voy a pagar en cuanto despegue el negocio». Eso fue hace 12 años. Todavía estoy esperando ese pago. Cuando David se casó con Rebeca, les di otros 300.000 para su boda. Cuando nació mi nieto Tomasito, ayudé con las cuentas médicas. Cuando compraron su casa en Satélite, firmé como aval porque no tenían suficiente historial crediticio. Cuando el negocio de David luchó durante la crisis, le di otros 200.000. Luego, otros 400. Al principio llevaba la cuenta. Tenía una libretita donde escribía cada peso, cada promesa de devolverme el dinero. Pero las promesas se convirtieron en excusas, y las excusas se convirtieron en silencio. Y eventualmente dejé de escribir en esa libreta,
porque dolía demasiado ver cuánto había dado y qué poco había recibido. «Está muy mayor para entender de negocios, mamá», decía Rebeca cada vez que preguntaba por el dinero. Su voz siempre era paciente, como si le estuviera hablando a una niña. «Estas cosas toman tiempo. David está haciendo lo que puede». Pero lo que podía David nunca parecía incluir recordar el cumpleaños de su madre, o llamar para ver cómo estaba cuando tuve esa gripe terrible el invierno pasado, o invitarme a las obras de teatro de la escuela de Tomasito o a sus juegos de fútbol. Los silencios entre nosotros se volvieron más pesados con cada día festivo olvidado y cada llamada ignorada. Empecé a cuestionar todo. ¿Me estaban usando? ¿Era solo un cajero automático con sentimientos que podían explotar cada vez que necesitaban lana? La soledad era aplastante. Algunos días me sentaba junto a mi ventana viendo a la gente caminar por Álvaro Obregón, preguntándome si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. Mis vecinos apenas sabían mi nombre. Mi propia familia me trataba como una carga que tenían que soportar en lugar de una persona a la que eligieron amar. Pero me decía a mí misma que esto era normal. Esto era lo que pasaba cuando los hijos crecían y tenían sus propias vidas. Me decía que era egoísta por querer más atención, más gratitud, más bondad humana básica. Estaba equivocada en tantas cosas. La Navidad pasada, gasté 800 pesos que no podía permitirme en regalos para Tomasito. Los envolví con cuidado, usando papel que había guardado del año anterior. Le hice sus galletas de chispas de chocolate favoritas, la receta que mi madre me enseñó hace 50 años. Tomé 2 peceros para llegar a su casa en Satélite, cargando esos regalos y galletas en una bolsa que me lastimaba el hombro. Apenas me hicieron caso. Rebeca estaba ocupada preparando la cena y apenas levantó la vista cuando llegué. David estaba viendo el fútbol y gruñó un saludo sin quitar los ojos de la televisión. Tomasito abrió sus regalos rápidamente e inmediatamente empezó a jugar con su celular. Me senté en su sala durante 3 horas, haciendo plática con gente que actuaba como si estuviera interrumpiendo sus vidas reales. Cuando fue hora de irme, nadie se ofreció a llevarme a la parada del pecero. Caminé 6 cuadras bajo la lluvia, cargando mi bolsa vacía, preguntándome por qué me sentía tan vacía por dentro. Esa noche, acostada en mi cama que rechina escuchando las sirenas aullar por insurgentes, me permití admitir algo que había estado evitando durante años. Me estaban aprovechando. Me estaban usando. Y lo peor de todo, yo lo estaba permitiendo porque tenía terror de estar completamente sola. Cuando mi artritis se agravó mucho el invierno pasado, me dio un resfriado que se convirtió en bronquitis. Pasé 3 semanas sin poder salir de la cama, sobreviviendo con sopa enlatada y galletas saladas. Llamé a David 2 veces. Ambas veces dijo que trataría de visitarme, pero estaba hasta el cuello de trabajo. Nunca vino. Rebeca llamó una vez para preguntar si me sentía mejor, pero antes de que pudiera responder, se lanzó a quejarse de las colegiaturas de Tomasito y de lo caro que se estaba poniendo todo. Terminé ofreciendo ayudar con esas colegiaturas, aunque estaba tan enferma que apenas podía pensar claro. Aceptaron mi oferta inmediatamente. Ahí fue cuando encontré el contrato. Ese martes por la mañana, 3 meses después de mi bronquitis, cuando finalmente me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar la pila de correspondencia que había estado creciendo en la barra de mi cocina. Al principio, me quedé viendo esos papeles con incredulidad. La firma se parecía a la mía, pero habría recordado firmar algo tan importante. ¿No es cierto? Estudié cada curva de las letras, cada vuelta de los trazos de la pluma. Se veía bien, pero se sentía mal en todas las formas que importaban. Llamé a servicio al cliente del banco y esperé en línea 23 minutos, escuchando jazz horrible mientras mi café se enfriaba. Cuando finalmente me contestó una representante, me habló como si estuviera confundida. Señora Hernández, según nuestros registros, usted vino en persona a firmar estos documentos. Proporcionó identificación y contestó preguntas de seguridad. El préstamo fue aprobado basado en su historial crediticio y la garantía que proporcionó. ¿Qué garantía?, pregunté, mi voz quebrándose. Su departamento, señora Hernández. Usó su departamento como garantía para este préstamo.
El cuarto empezó a dar vueltas. Mi departamento. El único lugar que me quedaba en el mundo, que era verdaderamente mío. El departamentito que guardaba 40 años de memorias, donde mi esposo me había cargado cruzando el umbral cuando éramos jóvenes y pobres y felices. Habían usado mi hogar para garantizar un préstamo que nunca firmé. Recuerdo el momento en que mi taza de café se resbaló de mis dedos, rompiéndose contra el linóleo que mi esposo había instalado con sus propias manos hace 30 años. El sonido fue agudo y definitivo, como algo rompiéndose que nunca podría arreglarse. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas mientras miraba los fragmentos de cerámica esparcidos alrededor de mis pies. Cada pedazo reflejaba la luz del techo como pequeños espejos, mostrándome imágenes fragmentadas de mi propio rostro. Por primera vez en mis 72 años, susurré la palabra que nunca había tenido el valor de decir a mi familia. No, mi voz era tan callada que apenas me escuché a mí misma, pero se sintió como un trueno en mi pecho. No, no iba a aceptar esto. No, no iba a dejar que destruyeran lo poco que me quedaba. El miedo me arañó las entrañas como algo vivo. La perspectiva de enfrentarme a David y Rebeca me aterraba más que estar sola, más que estar enferma, más que morir olvidada en este departamentito. Pero algo más profundo que el miedo se estaba agitando dentro de mí, algo que se sentía como rabia mezclada con amor propio y sazonada con décadas de orgullo tragado. Pasé todo ese día limpiando la taza de café rota y pensando en cada vez que había dicho sí cuando debería haber dicho no. Cada vez que había dado dinero que no podía permitirme a gente que nunca dijo gracias. Cada vez que me habían hecho sentir culpable por querer respeto básico y reconocimiento. Esa tarde, guardé todas las fotos familiares de mi repisa de la chimenea. Cada marco contaba una historia de amor dado pero no correspondido. Fotos de boda donde yo había pagado las flores. Fiestas de cumpleaños que había organizado pero nunca me habían agradecido. Mañanas de Navidad donde mis regalos se abrían con indiferencia cortés. Coloqué cada foto con cuidado en una caja de cartón, boca abajo para no poder ver las caras sonrientes que habían aprendido a dar por sentada mi generosidad. Con cada foto que guardaba, me sentía un poco más ligera y un poco más triste. La última foto que tomé era mi favorita. Tomasito a los 5 años, sentado en mi regazo en Chapultepec, los dos cubiertos de azúcar glass de los churros. Se estaba riendo de algo que le había susurrado al oído, y sus bracitos estaban envueltos alrededor de mi cuello, como si fuera la persona más preciosa en su mundo. Sostuve esa foto por mucho tiempo, recordando cómo se sentía ser amada incondicionalmente, aunque fuera solo por una tarde perfecta. Entonces la puse boca abajo en la caja con todas las otras. Después de guardar las fotos, me paré frente al espejo en mi pequeño baño, realmente viéndome por primera vez en meses. La mujer que me devolvía la mirada tenía mejillas hundidas y ojos cansados. Su cabello gris estaba lacio y necesitaba cortarse. Su suéter estaba estirado y deshilachado de tantos lavados. Pero detrás del cansancio y la tristeza, vi algo que casi había olvidado que existía. Una chispa de desafío. Un destello de la mujer que solía ser antes de aprender a hacerme más pequeña, para acomodar el egoísmo de otras personas. Decidí que esa mujer valía la pena defender. A la mañana siguiente, llamé al banco otra vez y pedí hablar con un gerente. Esta vez, no acepté explicaciones vagas o burocracia. Exigí copias de cada documento con mi firma. Exigí video de seguridad del día que supuestamente fui a firmar los papeles del préstamo. Exigí respuestas. La voz del gerente se volvió menos paciente cuando no me eché para atrás. Señora Hernández, entiendo que esto es confuso, pero todo parece estar en orden. Si tiene preocupaciones sobre la validez de su firma, necesitará presentar una disputa a través de nuestro departamento de fraude. Perfecto, dije, sorprendiéndome a mí misma de lo firme que sonaba mi voz. Transfiérame al departamento de fraude. Mientras esperé en línea otra vez, escuchando el mismo jazz horrible, pensé en David y Rebeca. Tenían que saber sobre este préstamo. El dinero había ido a algún lado, y estaba bastante segura de saber a dónde. Cuando finalmente llegué a alguien en el departamento de fraude, aprendí algo que me hizo el estómago nudos. El préstamo había sido tomado hacía 3 meses.
La misma semana que había estado enferma con bronquitis. La misma semana que había hablado con Rebeca sobre las colegiaturas de Tomasito. La misma semana que había estado demasiado enferma para salir de mi departamento. Mucho menos manejar a un banco en el centro histórico para firmar documentos de préstamo. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Llamé a David al trabajo y exigí que viniera a verme inmediatamente. No cuando fuera conveniente. No cuando Rebeca pudiera venir con él para controlar la conversación. Ahorita mismo. Mamá, estoy en medio de algo importante, dijo, usando el tono que había perfeccionado a lo largo de los años para hacerme sentir como si lo estuviera molestando. David Miguel Hernández, dije, usando su nombre completo como lo había hecho cuando tenía 8 años, y había roto la ventana de la señora Chen con una pelota de béisbol. Vendrás a mi departamento ahorita mismo, o llamaré a la policía y reportaré robo de identidad. ¿Me entiendes? Hubo un largo silencio del otro lado del teléfono. Podía oír ruido de construcción de fondo. El sonido de su negocio legítimo que de alguna manera había requerido 2.800.000 pesos en préstamos fraudulentos. Estaré ahí en 1 hora, dijo quedito. Mientras esperaba, hice té con manos temblorosas y traté de prepararme para una confrontación que había pasado 72 años evitando. Practiqué lo que diría. Ensayé estar enojada en lugar de herida, exigente en lugar de suplicante. Cuando David tocó mi puerta, casi perdí el valor. Se parecía tanto a su padre, especialmente alrededor de los ojos. Por un momento, quise olvidarme del préstamo y solo estar agradecida de que mi hijo me estuviera visitando. Pero entonces recordé que mi departamento era garantía para dinero que nunca había pedido prestado, y ese destello de debilidad maternal se endureció en algo mucho más fuerte. «Siéntate», dije, señalando mi silla de cocina. Se sentó, pero su lenguaje corporal era defensivo. Brazos cruzados, mandíbula tensa, ojos en todas partes excepto en mi cara. Puse los documentos del préstamo en la mesa entre nosotros. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» Mi voz se quebró a pesar de mis preparaciones. ¿Sin decirme? ¿Sin preguntarme? Sus ojos se dirigieron a los papeles. Luego se desviaron otra vez. Por un momento, se veía como el niñito que solía meterse a mi cama durante las tormentas, buscando consuelo y protección. «Mamá, no entiendes de negocios. Es complicado. Este préstamo era necesario para la familia». «¿De quién es esta firma?», pregunté, señalando al final del contrato. «Es tuya, obviamente». «¿Cuándo la firmé?». Se movió en su silla, sin encontrar mis ojos todavía. «Tú estabas enferma. No recuerdas muchas cosas de cuando estabas enferma». La crueldad casual de esa mentira me quitó el aliento. Estaba dispuesto a convencerme de que mi propia memoria estaba fallando en lugar de admitir lo que había hecho. «Nunca estuve lo suficientemente bien para salir de este departamento, David. Apenas podía caminar al baño. ¿Cómo pude haber firmado documentos en un banco en el centro? A lo mejor Rebeca te ayudó. A lo mejor los firmaste aquí y ella los llevó al banco». Cada mentira me hacía sentir más enferma. Este era mi hijo, el bebé que había amamantado durante los cólicos y cargado a la sala de emergencias cuando se rompió el brazo cayéndose del árbol de durazno en nuestro patio en la Doctores. Este era el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta y ayudado con la tarea y por el que había gritado en los juegos de fútbol de la liga infantil. Este era el hombre que ahora estaba dispuesto a destruir el futuro de su madre para financiar su presente. «¿Dónde está el dinero, David?» «Se fue al negocio, para equipo y materiales. Sabes que la construcción es cara. ¿Tu negocio al que ya le he dado más de 1 millón de pesos para apoyar?» Su cara se puso roja. «Eso no fueron regalos, mamá. Fueron inversiones. Ahora eres socia de la compañía». Casi me reí por lo absurdo de eso. «¿Soy socia? ¿Recibo ganancias? ¿Recibo estados financieros? ¿Tengo voz en cómo se maneja el negocio?» Se levantó bruscamente, caminando a mi pequeña ventana que daba al edificio de enfrente. «No entenderías el papeleo de todas formas. Esto es mejor para todos. El préstamo tiene buenos términos, y el negocio está yendo bien. Te van a pagar con intereses». «¿De la misma manera que pagaste el otro millón?» Se volteó, y por un momento vi rabia real en sus ojos.
No culpa o vergüenza, sino rabia de que lo estuviera cuestionando. Eres mi madre. Se supone que ayudes a tu familia. Eso es lo que hacen las madres. Esas palabras me pegaron como una cachetada. ¿Se supone qué? Como si mi amor y apoyo fueran obligaciones que podía exigir en lugar de regalos que debería atesorar. ¿Y qué se supone que hagan los hijos? Pregunté quedito. No respondió eso. En lugar de eso, agarró los documentos del préstamo de la mesa y empezó a leerlos como si nunca los hubiera visto antes. Justo entonces, mi puerta se abrió sin tocar. Rebeca entró usando su ropa cara de ejercicio y cargando su bolsa de diseñador, la que probablemente costaba más que mi renta mensual. David, ¿qué está tardando tanto? Espetó. Entonces me notó sentada en la mesa. Ah, Elena. Pensé que ya se le había quitado esta tontería del préstamo. Se le había quitado. Como si mi devastación financiera fuera una fase por la que estaba pasando. Como rebeldía adolescente o menopausia. Rebeca, dije, parándome con toda la dignidad que mis rodillas artríticas me permitían. Tal vez puedas explicar cómo firmé documentos cuando estaba en cama con pulmonía. Rodó los ojos de una manera que me dieron ganas de sacudirla. No sabe lo que es un préstamo, David. Ya hemos pasado por esto. Tu madre se confunde con las cosas financieras. Probablemente firmó algo hace meses y se le olvidó. El desdén casual de mi inteligencia era impresionante. Había balanceado chequeras y pagado recibos y manejado un presupuesto del hogar durante 50 años. Pero aparentemente esa experiencia no significaba nada para esta gente. Puede que esté vieja, dije, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Pero no estoy senil, y no estoy pendeja. Y no me van a hablar como si no estuviera en el cuarto. La cara perfectamente maquillada de Rebeca se torció en una expresión de impaciencia. Mire, el dinero ya se gastó. El préstamo es legítimo. Pelear por esto ahorita no va a cambiar nada. Todos somos familia aquí. Todos nos beneficiamos cuando el negocio va bien. ¿Exactamente cómo me beneficio yo? ¿Recibo un sueldo? ¿Recibo un porcentaje de ganancias? ¿O solo recibo el privilegio de arriesgar mi hogar para su ganancia financiera? Recibes la tranquilidad que viene de ayudar a tu hijo a tener éxito, dijo Rebeca, como si eso fuera lo más razonable del mundo. David se quedó callado durante este intercambio, dejando que su esposa peleara las batallas que no tenía el valor de pelear él mismo. Esa cobardía dolió casi tanto como la traición financiera. «Quiero ver un abogado», anuncié. Rebeca se rió. Literalmente se rió, como si hubiera contado un chiste. «Elena, los abogados son caros. ¿Y qué les va a decir? ¿Que no recuerda haber firmado algo? Solo van a pensar que tiene problemas de memoria». Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Todos los años de aguantar su condescendencia, su negligencia, su explotación, se cristalizaron en un momento de claridad perfecta. Caminé a mi cajón de la cocina y saqué mi directorio, el que había mantenido por 30 años. Lo abrí en la página donde había escrito el nombre y teléfono de la hija de mi vecino, que era abogada. Patricia Chen, dije, marcando el número mientras Rebeca y David me veían. Soy Elena Hernández del Departamento 4B. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal que involucra robo de identidad y abuso de ancianos. La cara de Rebeca se puso pálida bajo su maquillaje perfecto. La conversación con Patricia fue breve, pero productiva. Accedió a verme a la mañana siguiente y me aconsejó no firmar nada ni hacer compromisos hasta que hubiéramos hablado. Después de que colgué, David y Rebeca se pararon en mi pequeña cocina viéndose como niños que habían sido cachados robando dulces. «Mamá, estás exagerando», dijo David débilmente. «Somos familia. Podemos resolver esto sin involucrar abogados». «Ustedes involucraron abogados cuando falsificaron mi firma en documentos legales», respondí. «Solo estoy emparejando el juego». La máscara de paciencia de Rebeca finalmente se resbaló completamente. «Vieja malagradecida. ¿Sabe cuánto tiempo y energía hemos gastado manejando sus asuntos? ¿Sabe cuántos sacrificios hemos hecho por usted?» Casi pregunté a qué sacrificios se refería, pero me di cuenta de que no quería saber. Cualquier respuesta que diera sería otra forma de convertir mi explotación en mi culpa. En lugar de eso, abrí la puerta de mi departamento y me paré al lado.
Creo que ambos se deberían ir ahora, dije quedito. ¿Mamá? Empezó David, pero levanté mi mano. Váyanse. Hablaremos otra vez después de que hable con mi abogada. Se fueron, pero pude oírlos peleando en el pasillo sobre de quién era la culpa y qué iban a hacer ahora. Sus voces se desvanecieron mientras esperaron el elevador, pero el tono enojado de Rebeca hizo eco en las escaleras mucho después de que se habían ido. Cerré la puerta y puse tanto el cerrojo como la cadena, algo que raramente me molestaba en hacer durante el día. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí segura en mi propio hogar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente había dejado de pretender que no existían. La reunión con Patricia Chen fue reveladora de maneras que no había esperado. Era amable pero directa, haciendo preguntas que me forzaron a confrontar el alcance completo de lo que me habían hecho. Señora Hernández, basándome en lo que me ha dicho, esto parece ser un caso claro de robo de identidad y abuso financiero de ancianos. El hecho de que usaran su hogar como garantía hace esto particularmente serio. Me explicó mis opciones, ninguna de las cuales era simple o garantizada. Podía presentar un reporte policial, podía disputar el préstamo con el banco, podía perseguir acción civil contra David y Rebeca. Pero todas estas opciones tomarían tiempo, dinero y energía emocional que no estaba segura de poseer. Lo que recomiendo, dijo Patricia gentilmente, es que empiece por asegurar sus finanzas. Cambie todas sus contraseñas. Mueva cualquier dinero que tenga a cuentas nuevas a las que no puedan acceder. Y documente todo. Cada llamada telefónica, cada conversación, cada interacción. Salí de su oficina sintiéndome abrumada pero no derrotada. Por primera vez en años tenía una aliada. Alguien que me creía, que no desestimaba mis preocupaciones como confusión o ingratitud. Durante las siguientes semanas, seguí el consejo de Patricia. Abrí una cuenta de cheques nueva en un banco diferente. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Empecé a cargar una libretita donde escribía cada interacción con David o Rebeca, incluyendo fechas y horas. La primera prueba vino cuando David llamó pidiendo dinero para cubrir la nómina de su equipo de construcción. No puedo ayudarte con eso, dije, mi corazón latiendo fuerte. ¿Qué quieres decir que no puedes ayudar? Son solo 60,000 pesos. El equipo necesita que les paguen. Quiero decir que no voy a ayudar. Busca otra manera de cubrir la nómina. Hubo un silencio largo. Mamá, ¿todavía estás molesta por esa cosa del préstamo? Te dije, eso es solo negocio. Esto es diferente. Esto es sobre el sustento de la gente. El viaje de culpa estaba expertamente diseñado, hecho para hacerme sentir responsable del bienestar de sus empleados. Pero había aprendido a reconocer las tácticas de manipulación que me habían controlado durante tantos años. Los sustentos de tus empleados son tu responsabilidad, no la mía. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Egoísta. La palabra me pegó como un puñetazo. Después de 72 años de poner las necesidades de todos antes que las mías, después de décadas de dar hasta que dolía, me estaban llamando egoísta por finalmente decir no. ¿David? Dije quedito. Por primera vez en mi vida, voy a ser un poquito egoísta. Voy a cuidarme a mí misma en lugar de ser cuidada por todos los demás. Colgué el teléfono y me senté en mi silla de cocina, temblando. No de miedo, sino de la exaltación de defenderme a mí misma. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me puse mi mejor vestido, el azul con las florecitas que mi esposo siempre decía que resaltaba mis ojos. Tomé el metro al centro histórico y compré un boleto individual para la Ópera de Bellas Artes. Me senté en los asientos baratos, rodeada de extraños, escuchando la Traviata de Verdi y llorando por la belleza de eso. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo puramente para mi propio disfrute? ¿Cuándo fue la última vez que había gastado dinero en mí misma sin sentirme culpable? No podía recordar. Caminando a casa por la ciudad esa noche, me sentí como si estuviera viendo la Ciudad de México con ojos nuevos. Las luces parecían más brillantes, los sonidos más vibrantes. Tenía 72 años y finalmente estaba aprendiendo cómo vivir para mí misma.
pero mi familia no estaba lista para aceptar mi transformación. 3 días después de que me negué a darle dinero a David para la nómina, Rebeca apareció en mi departamento sin avisar. Traía flores y ponía su expresión más simpática. «Elena», dijo, dándome un abrazo que se sintió como una actuación, «he estado preocupada por ti. David me dijo que has estado sintiéndote abrumada últimamente». Abrumada. Como si mi negativa a ser explotada financieramente fuera un síntoma de estrés en lugar de un acto de autopreservación. «Me siento más clara de lo que me he sentido en años», le dije. Se acomodó en mi sofá sin ser invitada y arregló las flores en mi fregadero de cocina. Qué maravilloso escuchar eso. Sé que todo este malentendido sobre el préstamo ha sido estresante para todos, pero quiero que sepas que somos familia, y la familia se mantiene unida durante los tiempos difíciles. Noté cómo lo llamó un malentendido, como si el problema fuera mi percepción en lugar de sus acciones. «Rebeca, hablé con una abogada sobre el préstamo». Su sonrisa nunca vaciló, pero algo cambió en sus ojos. «Por supuesto. Es inteligente obtener consejo profesional». «¿Qué te dijeron?» «Me dijeron que usar la firma de alguien sin su conocimiento es robo de identidad. Me dijeron que sacar préstamos usando la propiedad de otra persona como garantía sin su consentimiento es fraude». «Bueno», dijo, su voz todavía dulce como miel. «Los abogados siempre usan palabras que dan miedo para justificar sus honorarios. Lo importante es que todos estamos del mismo lado aquí». Se quedó 1 hora, hablando de los logros de Tomasito en la escuela y los últimos proyectos de construcción de David, como si estuviéramos teniendo una visita familiar normal en lugar de una conversación sobre crímenes financieros. Pero mientras se iba, se volteó desde mi puerta con una expresión diferente. La máscara se había resbalado lo suficiente para que pudiera ver lo que había debajo. «Elena, espero que pienses cuidadosamente antes de hacer algo que pudiera dañar a esta familia. El negocio de David mantiene a mucha gente. Tomasito está aplicando a escuelas privadas que requieren referencias de carácter. Estos son tiempos complicados, y a veces la lealtad familiar necesita venir antes que los sentimientos personales». La amenaza era sutil pero inconfundible. «Coopera o enfrenta consecuencias que lastimarían a gente que me importaba». Después de que se fue, me senté en mi cocina pensando sobre la lealtad, sobre la diferencia entre amor y explotación, sobre cómo la gente puede usar tu propia compasión como arma contra ti. Llamé a Patricia Chen. «Están tratando de manipularme», le dije, haciéndome sentir responsable de los problemas de todos los demás. «Esa es una táctica clásica de abusadores», dijo gentilmente. «Crean crisis que te hacen sentir culpable por protegerte. Pero Elena, no eres responsable de las decisiones de negocio de David o las preocupaciones sociales de Rebeca. Eres responsable de tu propio bienestar». Sus palabras me dieron fuerza, pero no hicieron la situación más fácil. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. David llamaba menos frecuentemente, pero cuando lo hacía, su voz era fría y distante. Rebeca empezó a mandarme tarjetas con mensajes sobre la importancia de la unidad familiar. Tomasito, mi nieto de 17 años, apareció una tarde viéndose incómodo y ensayado. Obviamente lo habían entrenado sobre qué decir. «Abuela, mamá y papá están muy estresados sobre el dinero ahorita. Están preocupados sobre mantener la casa y esas cosas. ¿Habría alguna manera de que los pudieras ayudar?» Viendo su cara joven, tan seria y preocupada, sentí el tirón familiar de culpa. Pero también vi cómo estaban usando su inocencia para manipularme, enseñándole que el chantaje emocional era una manera aceptable de obtener lo que querías. «Tomasito», dije, sentándolo en mi mesa de cocina, «¿qué sabes sobre el préstamo que tus papás sacaron en mi nombre?» Sus ojos se alejaron de los míos. «No sé nada de cosas de negocios». «¿Sabías que usaron mi departamento como garantía? ¿Entiendes que eso significa que si no pueden pagar el dinero, podría perder mi hogar?» Se veía genuinamente sorprendido. «No, solo dijeron que estabas ayudando con el negocio. No me dijeron nada de tu departamento». Me di cuenta de que Tomasito era tanto víctima de la manipulación de sus padres como yo. Le estaban enseñando que usar a la gente era aceptable mientras lo llamaras lealtad familiar. «Tus papás son adultos», le dije gentilmente. «Sus problemas financieros no son tu responsabilidad resolver, y tampoco son míos,
sin importar lo que te hayan dicho. Se fue viéndose confundido y turbado, y me sentí terrible por cargarlo con problemas de adultos. Pero también esperaba haber plantado una semilla que pudiera ayudarlo a reconocer la manipulación cuando la encontrara en el futuro. La confrontación real llegó 2 meses después, en una tarde lluviosa de jueves en octubre. Lo había estado esperando, temiéndolo, y preparándome para ello todo al mismo tiempo. David llamó y preguntó si él y Rebeca podían venir a discutir la situación de una vez por todas. Su voz era formal, de negocios, como si estuviéramos negociando un contrato en lugar de tratar de reparar una relación. Llegaron juntos, vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Rebeca traía una carpeta llena de papeles, y David trajo su computadora portátil. «Queremos mostrarte cómo el préstamo ha beneficiado a todos», anunció Rebeca, extendiendo documentos sobre mi mesa de cocina como evidencia en un juicio. Tenían gráficas mostrando el crecimiento del negocio de David, estados bancarios probando que los pagos se estaban haciendo a tiempo, fotografías de proyectos de construcción que se veían impresionantes y rentables. ¿Ves, mamá? El negocio está prosperando. Tu inversión está dando frutos. Eres parte de algo exitoso. Inversión. Como si mi firma falsificada hubiera sido una decisión deliberada de negocios en lugar de robo de identidad. Estos números se ven impresionantes, dije, estudiando los papeles. Pero no veo ningún acuerdo de participación de ganancias. No veo ninguna documentación dándome propiedad en la compañía. No veo ninguna garantía de que jamás vaya a haber un peso de retorno en esta inversión. La fachada paciente de Rebeca estaba empezando a agrietarse. Elena, estás perdiendo el punto. Esto es sobre familia, no márgenes de ganancia. Todos estamos juntos en esto. ¿En serio? Cuando el negocio de David hace dinero, ¿lo comparte conmigo? Cuando compran muebles nuevos o toman vacaciones, ¿piensan en incluirme? Cuando Tomasito se gradúe de la preparatoria el próximo año, ¿me van a invitar a la celebración? Mis preguntas colgaron en el aire como acusaciones porque eso era exactamente lo que eran. David finalmente habló, su voz más dura de lo que jamás la había escuchado. Me criaste para ser independiente, mamá, para cuidar a mi propia familia. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Robándole a tu madre? La palabra colgó entre nosotros como un puente quemándose. Finalmente lo había dicho en voz alta. Robando, no prestando, no invirtiendo, no ayuda familiar. Robando. Rebeca se levantó bruscamente, su silla raspando contra mi piso. No robamos nada. Usamos recursos que estaban disponibles para ayudar a la familia a tener éxito. Así es como funcionan las familias. Las familias funcionan respetándose entre sí, dije, también levantándome, pidiendo permiso en lugar de tomar, mostrando gratitud en lugar de derecho. David cerró su laptop con un chasquido fuerte. Entonces, ¿qué quieres, mamá? ¿Quieres que declaremos bancarrota? ¿Quieres que Tomasito pierda su casa y tenga que cambiar de escuela? ¿Quieres destruir todo lo que hemos construido? El chantaje emocional era tan descarado que casi me hizo reír. Todo lo que hemos construido, con mi dinero, usando mi firma, arriesgando mi hogar. Caminé a mi barra de cocina y tomé un documento que Patricia me había ayudado a preparar. Un aviso de disputa presentado con el banco, desafiando formalmente el préstamo y pidiendo una investigación sobre las circunstancias de mi firma. Lo puse en la mesa donde habían estado sus gráficas de ganancias. Quiero que mi firma sea removida de ese préstamo, dije quedito. Quiero que mi departamento sea quitado de la lista de garantías. Y quiero que encuentren una manera de hacer esto que no involucre que yo pierda mi hogar para pagar por su negocio. Rebeca agarró el documento y lo leyó rápidamente, su cara poniéndose más pálida con cada línea. «Nos vas a arruinar», dijo, su voz volviéndose estridente. ¿Entiendes eso? Vas a destruir la vida de tu hijo por dinero. Me estoy protegiendo de gente que ha estado destruyendo mi vida durante años, respondí. La única diferencia es que ahora me estoy defendiendo. David se levantó y caminó a mi ventana, viendo hacia el edificio de enfrente donde solía colgar la ropa cuando él era niño. Por un momento, se veía perdido y joven, más como el niñito que recordaba que el hombre que me había traicionado. Nunca quise que se complicara tanto, dijo sin voltearse.
Cuando firmamos esos papeles, pensé que sería simple. El negocio crecería, pagaríamos el préstamo, todos se beneficiarían. ¿De quién fue la idea de falsificar mi firma? Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Mía, dijo finalmente. Rebeca quería preguntarte primero, pero dije que solo te preocuparías por detalles que no necesitabas entender. Pensé que te estaba protegiendo del estrés, protegiéndome, cometiendo robo de identidad y arriesgando mi hogar. La racionalización era tan completa, tan interesada, que casi admiré su audacia. David, dije gentilmente, voltéate y mírame. Se volteó, y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo de la manipulación. Tengo 72 años. He sobrevivido criar 3 hijos, perder a mi esposo, trabajar dobles turnos para pagar tu educación universitaria y ver mi barrio cambiar hasta que apenas lo reconozco. ¿Realmente piensas que necesito protección del estrés? Negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lo que necesitaba era honestidad. Lo que necesitaba era respeto. Lo que necesitaba era que me preguntaran, no que me usaran. Rebeca estaba leyendo el documento de disputa otra vez y podía ver su mente trabajando, calculando, tratando de encontrar un ángulo. Elena, si persigue esto, podría tomar años resolver. Años de honorarios legales e incertidumbre. ¿Es eso realmente lo que quiere a su edad? A mi edad. Como si tener 72 años significara que debería aceptar abuso financiero en lugar de pelear por justicia. Lo que quiero, dije, es pasar los años que me queden con gente que me valore por más que mi firma en documentos de préstamo. Sí te valoramos, dijo David desesperadamente. Eres mi madre. Te amo. Entonces pruébalo. Quita mi nombre de ese préstamo. Encuentra otra manera de financiar tu negocio. Muéstrame el mismo respeto que le mostrarías a un extraño. Esa noche se fueron sin acordar nada, pero podía ver las ruedas girando. La disputa era real. Las consecuencias legales eran serias. Y por primera vez, estaban enfrentando una situación donde mi cooperación no estaba garantizada. Me fui a la cama esa noche sintiéndome exhausta, pero extrañamente en paz. Había llegado al punto sin retorno, y en lugar de sentirme aterrorizada, me sentía aliviada. 2 semanas después, Patricia llamó con noticias. Elena, escuché del departamento legal del banco. Quieren reunirse para discutir su disputa. Y también escuché del abogado de David. Están interesados en negociar un acuerdo. Un acuerdo. Después de meses de que me dijeran que estaba confundida e ingrata, de repente todos me estaban tomando en serio. La reunión en el banco fue surrealista. Me senté en una sala de conferencias rodeada de gente en trajes caros, todos tratándome con el tipo de respeto que no había recibido de mi propia familia en años. El abogado del banco explicó que su investigación había revelado irregularidades en el proceso de verificación de firma. El video de seguridad del día que supuestamente firmé los documentos mostraba a Rebeca entrando y saliendo del banco, pero no había video de mí. Estamos preparados para quitar su nombre del préstamo y su departamento de la lista de garantías, dijo el abogado. A cambio, pediríamos que no persiga acción legal adicional contra el banco. Miré a Patricia, quien asintió ligeramente. Era una buena oferta. Mejor de lo que habíamos esperado. ¿Qué pasa con el dinero que ya se prestó? Pregunté. Eso se convierte en responsabilidad única de los prestatarios restantes. David y Rebeca tendrían que encontrar una manera de cubrir los 2.800.000 pesos sin usar mi hogar como red de seguridad. Su problema, no el mío. Firmé el acuerdo con mi propia mano, usando mi propia pluma, después de leer cada palabra yo misma. La diferencia entre esta firma y la falsificada era como la noche y el día. Esta se dio libremente, con entendimiento completo y consentimiento absoluto. Saliendo de ese banco, me sentí 10 años más joven. Mi departamento estaba a salvo. Mi nombre estaba limpio. Y por primera vez en décadas, no le debía nada a nadie. Pero la prueba real todavía venía. David llamó esa tarde, su voz tensa con rabia controlada. «Felicidades, mamá. Conseguiste lo que querías. Espero que estés contenta». «No estoy contenta de nada de esto», le dije honestamente.
Estoy aliviada. Hay una diferencia. Rebeca está teniendo ataques de pánico. Tomasito está haciendo preguntas que no podemos contestar. El negocio podría no sobrevivir esto. Cada declaración estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para convencerme de deshacer lo que acababa de lograr. Pero había aprendido a reconocer la manipulación, even cuando venía envuelta en angustia genuina. Siento que tu familia esté batallando, dije. Pero batallar es lo que pasa cuando construyes una vida sobre la base de otra persona sin su permiso. ¿Podrías arreglar esto? ¿Podrías firmar como aval en un nuevo préstamo? Ayudarnos a refinanciar. La audacia me quitó el aliento. Incluso ahora, incluso después de todo, me estaba pidiendo que arriesgara mi seguridad financiera para su beneficio. No, David. No voy a firmar como aval de nada. No voy a arriesgar mi hogar. Y no voy a pretender que lo que me hiciste fue aceptable solo para hacer tu vida más fácil. Colgó sin decir adiós. Esa noche, sola en mi departamento, me permití llorar. No por el dinero o el estrés legal, sino por la relación que había perdido. El hijo que había criado se había ido, reemplazado por un hombre que me veía como un recurso en lugar de una persona. El proceso de duelo duró semanas. Algunos días los extrañaba tanto que consideré llamar y disculparme, solo para tenerlos de vuelta en mi vida. Pero entonces recordaba cómo se sintió descubrir esa firma falsificada, y recordaba que la relación que estaba doliendo había estado construida sobre explotación, no amor. La señora Rodríguez, mi vecina del departamento de enfrente, se convirtió en mi salvavidas durante este tiempo. Tocaba mi puerta con recipientes de sopa casera y se quedaba a escuchar mientras yo hablaba de mis sentimientos. «Hiciste lo correcto, mija», me decía en su voz gentil. A veces lo más difícil sobre hacer lo correcto es que se siente tan solitario. Tenía razón sobre la soledad, pero también tenía razón sobre que era necesario. 3 meses después del acuerdo bancario, algo inesperado pasó. Tomasito apareció en mi puerta un sábado por la tarde, viéndose nervioso y determinado. «Abuela, ¿podemos hablar?» Lo dejé entrar. Le hice chocolate caliente como lo hacía cuando era pequeño, y esperé a que encontrara sus palabras. «He estado pensando sobre lo que dijiste, sobre mamá y papá usando tu departamento y no diciéndote. Investigué un poco, y ahora entiendo qué tan serio fue eso. Mi nieto de 17 años había descubierto lo que sus padres aún se negaban a reconocer. Voy a ir a la universidad el próximo año», continuó. «Sé que mamá y papá estaban contando con dinero del negocio para ayudar con la colegiatura, pero quiero pagar mi propio camino. Conseguí un trabajo de medio tiempo y estoy aplicando a becas». Me sentí más orgullosa de él en ese momento de lo que me había sentido de alguien en años. «Tomasito, no tienes que castigarte por las decisiones de tus padres. No me estoy castigando. Estoy aprendiendo de sus errores. No quiero ser el tipo de persona que toma cosas sin preguntar, ni siquiera de la familia». Pasamos la tarde hablando de sus planes, sus sueños, sus preocupaciones sobre el futuro. Por primera vez desde que comenzó toda esta odisea, me sentí genuinamente esperanzada. Cuando se estaba preparando para irse, me abrazó fuerte. «Te amo, abuela, y siento lo que te hicieron. No estuvo bien». Después de que se fue, me senté en mi silla de cocina y pensé sobre el legado. Lo que les pasamos a la siguiente generación no siempre es lo que intentamos. A veces las lecciones más valiosas vienen de ver a la gente fallar, no de verlos tener éxito. La primavera llegó temprano ese año. Celebré mi cumpleaños 73 sola, pero no solitaria. Había invitado a la señora Rodríguez a cenar, y pasamos la tarde hablando de nuestros nietos y compartiendo historias sobre nuestros esposos fallecidos. Por primera vez en décadas, no me había preocupado sobre si alguien recordaría mi cumpleaños, o me mandaría tarjetas o llamaría con buenos deseos. Había marcado la ocasión porque era significativa para mí, no porque estuviera esperando validación de otros. Unos días después, recibí una carta de Rebeca. No una tarjeta o un email, sino una carta escrita a mano en papel caro. «Querida Elena», empezaba, «he estado pensando sobre nuestra conversación y me doy cuenta de que tal vez manejamos las cosas mal. Tal vez manejamos las cosas mal.
como si el robo de identidad y el abuso financiero fueran metidas de patas sociales menores, en lugar de crímenes serios. La carta continuaba explicando cuán estresados habían estado, cuánta presión tenía David, cómo habían tomado decisiones rápidamente sin pensar en todas las implicaciones. Era una disculpa de cierta manera, pero una que se enfocaba más en sus motivaciones que en el daño que habían causado. El último párrafo fue el más revelador. Esperamos que ahora que los asuntos legales están resueltos, podamos trabajar en reconstruir nuestra relación. La familia es lo más importante, y no queremos perderte por un malentendido. Un malentendido. Incluso ahora, incluso en una carta supuestamente pidiendo perdón, no podía reconocer la verdad de lo que habían hecho. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en la caja con todas las fotos que había guardado meses atrás. Algún día, tal vez, estaría lista para ver esas imágenes otra vez. Algún día, tal vez, podría separar las memorias buenas de las dolorosas, pero no hoy. En lugar de eso, hice algo que había estado planeando durante semanas. Tomé el metro a Chapultepec y pasé la tarde vagando por el Museo de Antropología, viendo exhibiciones que siempre había querido ver, pero nunca había tenido tiempo. En la sala Mexica, me paré frente a una figura de una mujer mayor sentada junto a una ventana, leyendo una carta. La luz en la pieza era suave y dorada, y la cara de la mujer mostraba una mezcla de tristeza y paz que reconocí de mi propio espejo. Me quedé ahí mucho tiempo, pensando sobre la diferencia entre estar sola y estar solitaria, sobre el valor que se necesita para elegir soledad sobre explotación, sobre cómo la paz puede sentirse como pérdida hasta que te acostumbras. 6 meses después del acuerdo bancario, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Decidí viajar. Nunca había ido a ningún lado sola. Todos mis viajes habían sido vacaciones familiares o visitas a parientes, siempre centradas alrededor de las necesidades y horarios de otras personas. Pero Patricia Chen había mencionado que su madre, que tenía mi edad, se había unido a un grupo de viajes para personas mayores y estaba teniendo aventuras maravillosas. Llamé a la compañía de viajes y me anoté para un viaje de 2 semanas a España. El costo fue significativo, dinero que me habría sentido culpable gastando un año antes. Pero ahora entendía que cuidarme a mí misma no era egoísta, era necesario. La noche antes de irme a España, la señora Rodríguez tocó mi puerta con un pequeño regalo. Era un diario, encuadernado en cuero suave, con mis iniciales grabadas en la portada. Para escribir todas las cosas hermosas que vas a ver, dijo, abrazándome para despedirse. España fue una revelación. Había esperado sentirme cohibida viajando sola, pero en lugar de eso, me sentí liberada. Podía pasar tanto tiempo como quisiera en museos, cenar a cualquier hora que me conviniera, cambiar mis planes por capricho sin tener que consultar a nadie. En Madrid, me paré frente a las meninas de Velázquez y lloré por la belleza de eso. En Sevilla, me perdí en callejuelas angostas y descubrí pequeños cafés donde hombres viejos jugaban dominó y se reían de los chistes de los otros. En Barcelona, arrojé una moneda en la Sagrada Familia y pedí valor continuo. Cada mañana, escribía en el diario que la señora Rodríguez me había dado, no solo sobre los lugares que veía, sino sobre cómo se sentía redescubrirme a los 73, cómo se sentía tomar decisiones basadas en mis propios deseos, en lugar de las expectativas de otras personas. En mi último día en España, estaba sentada en un café en el barrio de Triana en Sevilla, viendo familias sevillanas disfrutar su domingo por la tarde juntas. Niños perseguían palomas mientras sus abuelos los veían con indulgencia. Padres tomados de la mano compartían helado. Por un momento, sentí la punzada familiar de pérdida. Esto era lo que había querido con mi propia familia. Esta intimidad fácil, este afecto natural, este sentido de pertenencia. Pero entonces noté algo más. Mientras la mayoría de las familias se veían felices, había tensión en algunas de ellas. Un abuelo discutiendo quedito con su hijo sobre dinero. Una abuela tratando de manejar nietos incontrolables mientras su hija revisaba su teléfono. Una mujer mayor sentada sola en una mesa mientras su familia platicaba entre ellos, claramente habiéndose olvidado de ella. El amor,
me di cuenta. No estaba automáticamente garantizado por relaciones de sangre. El respeto no era hereditario, y a veces la familia que necesitas no es la familia con la que naces. Abrí mi diario y escribí: hoy aprendí que la soledad no es sobre estar sola, es sobre estar con gente que te hace sentir invisible. El vuelo a casa fue turbulento, pero no estaba nerviosa. Había sobrevivido tormentas peores que el clima de aviones. Había aprendido que era más fuerte de lo que jamás me imaginé, más valiente de lo que jamás había necesitado ser. La señora Rodríguez me estaba esperando cuando llegué a casa, habiendo regado mis plantas y recogido mi correo. Me hizo té mientras le enseñé fotos de mi viaje y le conté historias sobre la gente que había conocido. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi cara. Más joven de alguna manera. Sabía a qué se refería. Me sentía diferente. La preocupación constante que había vivido en mi pecho durante tantos años se había levantado. La hipervigilancia que venía de siempre tratar de anticipar las necesidades y humores de otras personas se había relajado en algo más pacífico. Una semana después de regresar de España, recibí una llamada telefónica de David. No Rebeca, no Tomasito, sino David mismo. «Mamá», dijo, su voz tentativa, «escuché que fuiste a España. ¿Cómo estuvo tu viaje?» Hablamos por 20 minutos sobre museos y restaurantes y el clima en Madrid. No pidió dinero. No mencionó el negocio o el préstamo o ninguno de los problemas que nos habían destrozado. Solo hablamos, como dos adultos que estaban tratando de encontrar su camino de vuelta el uno al otro. Antes de colgar, dijo quedito, he estado pensando sobre las cosas, sobre lo que hice, y creo que tal vez necesitamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. La frase se quedó conmigo durante días. ¿Era posible? ¿Podríamos reconstruir una relación sobre una base de honestidad en lugar de explotación? No estaba segura, pero estaba dispuesta a averiguarlo. No regresando a cómo eran las cosas, sino moviéndonos hacia adelante a algo mejor. 2 meses después, David llamó otra vez. Esta vez, tenía noticias. Mamá, Rebeca y yo nos estamos divorciando. Sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza de que su matrimonio estuviera terminando. Alivio de que podría tener una oportunidad de reconstruir mi relación con mi hijo, sin la interferencia de Rebeca. Preocupación sobre cómo esto afectaría a Tomasito. Lo siento, David. Sé que esto debe ser difícil. Ha sido difícil por un rato, admitió. El estrés del negocio, los problemas con el préstamo, la manera en que manejamos las cosas contigo, todo simplemente llegó a un punto crítico. No me pidió que tomara lados u ofreciera apoyo financiero durante el divorcio. Solo habló, compartiendo sus sentimientos como un hijo hablando con su madre, en lugar de un hombre de negocios hablando con un inversionista potencial. Quiero tratar de arreglar las cosas contigo, dijo. No por dinero ni nada de eso. Solo porque extraño tenerte en mi vida. No era una disculpa completa. No deshacía el dolor o la traición, pero era un comienzo. Durante los siguientes meses, David y yo hablamos regularmente por teléfono. Me contó sobre los procedimientos de divorcio, sus batallas para mantener el negocio a flote sin el dinero del préstamo, sus arrepentimientos sobre las decisiones que había tomado. Le conté sobre mi viaje a España, mi nueva amistad con la señora Rodríguez, mi trabajo voluntario en el Centro para Personas Mayores local. Estábamos aprendiendo cómo hablarnos como iguales en lugar de como madre e hijo dependiente. Tomasito empezó a visitarme regularmente otra vez, a veces trayendo tarea para hacer en mi mesa de cocina, mientras yo cocinaba la cena. Estaba prosperando en la universidad, sacando buenas calificaciones y trabajando medio tiempo en una librería. Me gusta ganar mi propio dinero, me dijo una tarde. Se siente bien pagar las cosas yo mismo en lugar de siempre estar pidiendo ayuda. Rebeca, mientras tanto, se había mudado con su hermana en Cuernavaca y raramente contactaba a nadie en la familia. Escuché por Tomasito que había encontrado trabajo en una agencia de bienes raíces y estaba tratando de reconstruir su vida después del divorcio. No sentí satisfacción en sus batallas. La venganza nunca había sido lo que quería. Solo había querido ser tratada con dignidad humana básica. Una tarde a finales de otoño,
David me sorprendió apareciendo en mi departamento sin avisar, pero a diferencia de las visitas de confrontación del año anterior, esta se sintió diferente. Se veía nervioso, casi tímido, como un niño viniendo a disculparse por romper algo valioso. «Mamá, ¿puedo entrar?» Lo dejé entrar e hice café. El ritual dándonos tiempo a ambos para acomodarnos en la conversación que ambos sabíamos que venía. «He estado yendo a terapia», dijo sin preámbulo, tratando de entender cómo me perdí tanto, cómo me convertí en el tipo de persona que podía lastimar a su propia madre. Esperé, sintiendo que tenía más que decir. El terapeuta me ayudó a ver que te había estado tratando como un recurso en lugar de una persona. No solo con el dinero, sino con todo. Tu tiempo, tu energía, tu amor. Di todo por sentado porque asumí que siempre estaría ahí. Su voz se quebró en la última oración, y vi lágrimas en sus ojos. «No te estoy pidiendo que me perdones», continuó. «No merezco perdón, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice mal, y estoy tratando de convertirme en una mejor persona». Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi algo que no había visto en años. Humildad. Arrepentimiento genuino. El tipo de autoconocimiento que viene de reflexión real en lugar de manipulación. «David», dije gentilmente, «el perdón no es algo que te ganes. Es algo que doy cuando estoy lista para soltar la rabia que me está lastimando más a mí que a ti». Levantó la vista, esperanza parpadeando en sus ojos. «No estoy lista todavía», continué, y vi la esperanza disminuir, «pero estoy trabajando en ello. Y mientras tanto, estoy dispuesta a tratar de construir algo nuevo entre nosotros». Hablamos por 3 horas esa noche, sobre su niñez, mi matrimonio con su padre, las decisiones que ambos habíamos tomado que nos llevaron a este punto. No fue una reconciliación completa, pero fue honesta de una manera que nuestras conversaciones no habían sido en años. Cuando se estaba preparando para irse, se volteó en mi puerta. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿estarías dispuesta a cenar de Día de Acción de Gracias con Tomasito y conmigo? Nada elegante, y sin condiciones. Solo cena». Pensé en ello por un momento. La vieja yo habría dicho sí inmediatamente, agradecida por cualquier migaja de inclusión. La nueva yo consideró cuidadosamente. «¿Respetarás si digo no a algo con lo que no me sienta cómoda?» «Sí». «¿Aceptarás que podría irme temprano si me siento abrumada?» «Sí». «¿Entenderás que esto no significa que todo está perdonado u olvidado?» «Sí». «Entonces sí, me gustaría cenar contigo y Tomasito». La cena de Día de Acción de Gracias fue incómoda pero genuina. David había cocinado el pavo él mismo, y estaba un poco seco. Tomasito había hecho relleno que estaba muy salado. Yo traje puré de papa y ejotes, platillos que había estado haciendo por 50 años. No pretendimos que todo estaba bien, no evitamos hablar de los tiempos difíciles, pero tampoco nos detuvimos en heridas pasadas. En lugar de eso, hablamos del presente. Los planes de David para hacer más pequeño su negocio y enfocarse en proyectos más pequeños y manejables. La decisión de Tomasito de estudiar trabajo social porque quería ayudar a la gente. Mis planes para tomar otro viaje, esta vez a Irlanda. Mientras me estaba preparando para irme, Tomasito me abrazó fuerte. «Gracias por darnos otra oportunidad, abuela. Gracias por convertirse en el tipo de personas que merecen una». Han pasado 6 meses desde esa cena de Día de Acción de Gracias, y mi relación con David y Tomasito continúa evolucionando. Hablamos regularmente, pero las conversaciones son diferentes ahora. Preguntan sobre mi vida, mis intereses, mis sentimientos. Escuchan mis respuestas en lugar de solo esperar a que termine de hablar para hacer su siguiente petición. El negocio de David es más pequeño ahora, pero más estable. Ha aprendido a vivir dentro de sus medios, en lugar de constantemente expandir y tomar deuda insostenible. Tomasito está prosperando en la universidad y tiene una novia que lo hace reír. Me la trae a visitarme a veces, y disfruto ver florecer el amor joven. Rebeca y yo no hemos tenido contacto desde el divorcio, y estoy en paz con eso. Algunas relaciones no pueden repararse, y tratar de forzar la reconciliación solo causaría más dolor para todos los involucrados. He tomado 2 viajes más en el año pasado. Irlanda fue tan hermosa como había esperado.
Todo colinas verdes y castillos antiguos y conversaciones amistosas en pubs con extraños que se convirtieron en amigos temporales. El mes pasado, fui a Oaxaca para ver las ruinas de Monte Albán, algo que había querido hacer durante 30 años pero nunca había hecho tiempo. Cada viaje me enseña algo nuevo sobre mí misma. Soy más divertida de lo que pensaba. Soy más valiente de lo que jamás imaginé. Soy sociable de maneras que nunca tuve oportunidad de descubrir cuando todas mis interacciones sociales estaban filtradas a través de obligaciones familiares. La señora Rodríguez y yo nos hemos vuelto amigas verdaderas, el tipo de amistad que no sabía que era capaz de tener a mi edad. Vamos al cine juntas, probamos restaurantes nuevos, asistimos a conferencias en la universidad. Ella me está enseñando a hablar español básico mejor, y yo la estoy ayudando a aprender a usar una computadora. Eres como una mariposa que acaba de salir de su capullo, me dijo recientemente. Todos estos años estabas envuelta apretadamente, cuidando a todos los demás, y ahora finalmente eres libre para extender tus alas. Pienso en esa metáfora seguido. Durante 72 años, me definí por mis relaciones con otras personas. Esposa, madre, abuela, cuidadora. Esos roles no estaban mal, pero no estaban completos. Siempre fui más que solo mi utilidad para otros. El departamento que casi pierdo se ha convertido en mi santuario. Lo he decorado con tesoros de mis viajes. Postales de España cubren una pared de mi cocina. Una pequeña cruz irlandesa cuelga junto a mi ventana. Una pieza de cerámica que compré de un artista oaxaqueño se sienta en mi mesa de centro. Cada objeto cuenta la historia de una decisión que tomé para mí misma. Una vida que finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Todavía tengo días difíciles. La soledad es real, y a veces extraño la ilusión de ser necesitada aunque no fuera verdaderamente valorada. Pero la soledad es diferente ahora. Es limpia y honesta en lugar de amarga y resentida. Y no estoy tan sola como pensé que estaría. Además de la señora Rodríguez y mi relación que se está sanando lentamente con David y Tomasito, he hecho amigos a través de mi trabajo voluntario y grupos de viaje. Estas amistades están basadas en respeto mutuo e intereses compartidos en lugar de obligación y culpa. La semana pasada, hice algo que habría sido impensable hace 2 años. Le dije no a David cuando me pidió que cuidara a los hijos de su vecino para que pudiera tomar un trabajo extra de construcción. Tengo planes ese día. Le dije. ¿Qué planes? La vieja yo se habría sentido obligada a justificar mi negativa, a probar que mis planes eran más importantes que sus necesidades. La nueva yo simplemente dijo, planes que son importantes para mí. Aceptó eso sin discusión. Esa aceptación significó más para mí que cualquier disculpa podría haber significado. Esta mañana, desperté con luz del sol entrando por mi ventana de la recámara y el sonido de trabajo de construcción empezando en el edificio de al lado. En lugar de enojarme por el ruido, me sentí energizada por él. Algo nuevo se estaba construyendo. Algo estaba constantemente empezando. Hice mi café y me senté en mi mesa de cocina con mi diario, el mismo que la señora Rodríguez me dio antes de mi viaje a España. Las páginas están llenas ahora con observaciones de mis viajes, reflexiones sobre mis relaciones cambiantes, planes para aventuras futuras. En la página de hoy, escribí, tengo 73 años y apenas estoy empezando. Esta noche voy a cenar con un grupo de mujeres de mi centro para personas mayores. Nos reunimos una vez al mes para probar un restaurante nuevo y hablar de libros que hemos leído o lugares que queremos visitar. Estas mujeres no saben sobre mis problemas financieros o drama familiar. Me conocen como Elena, la mujer que cuenta historias divertidas sobre perderse en Sevilla y que siempre ordena postre porque la vida es demasiado corta para saltarse las partes buenas. El próximo mes, estoy pensando en tomar un crucero. Nunca he estado en un crucero. Nunca lo consideré siquiera porque la planificación de vacaciones familiares siempre se hacía alrededor de los horarios y preferencias de otras personas. Pero la señora Rodríguez fue en un crucero por el Caribe el año pasado y regresó con historias maravillosas y un bronceado que la hacía ver 10 años más joven. ¿Por qué no? Tengo el dinero ahora que no estoy apoyando las decisiones financieras de otras personas.
Tengo el tiempo ahora que no estoy constantemente disponible para las emergencias de otras personas. Tengo la libertad ahora que entiendo la diferencia entre amor y explotación. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera encontrado el valor para defenderme años antes. ¿Habría David aprendido a respetarme como adulta en lugar de tratarme como un recurso? ¿Habría Rebeca sido forzada a desarrollar su propia relación conmigo en lugar de verme como responsabilidad de David? Nunca lo sabré, y estoy en paz con eso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Podemos usar nuestras cicatrices como mapas para evitar daño futuro. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente. A los 73, estoy descubriendo partes de mí misma que nunca supe que existían. Estoy desarrollando intereses y relaciones que no tienen nada que ver con mi habilidad de dar dinero o tiempo o energía a otras personas. Estoy aprendiendo que el amor propio no es egoísta. Es la base que hace posibles todas las otras relaciones. Si están escuchando mi historia y reconociendo pedazos de sus propias vidas en ella, quiero que sepan algo importante. Merecen mejor. Merecen ser valorados por quienes son, no solo por lo que pueden proporcionar. Merecen relaciones construidas sobre respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Da miedo cambiar patrones que los han definido durante décadas. Es aterrador arriesgar la soledad en busca de conexión auténtica. Pero la alternativa, vivir como personaje secundario en su propia vida, es mucho peor. El valor que necesitan para defenderse no es algo que tienen que encontrar todo de una vez. Puede crecer gradualmente, decisión por decisión, límite por límite. Cada vez que dicen no a la explotación, se vuelven un poco más fuertes. Cada vez que eligen amor propio sobre mantener la paz, reclaman una pieza de su yo auténtico. Empiecen pequeño, abran su propia cuenta de banco, cambien sus contraseñas, tomen una clase que siempre han querido tomar, planeen algo que los haga felices, aunque nadie más entienda por qué les importa. Más importante, dejen de creer que su valor está determinado por la aprobación de otras personas. Su valor no disminuye porque alguien más falla en reconocerlo. Mientras termino de escribir en mi diario esta mañana, preparándome para enfrentar otro día de posibilidades en lugar de obligaciones, siento algo que no había sentido en años: emoción sobre el futuro. No sé qué aventuras me esperan, qué amistades podría formar, qué partes de mí misma podría descubrir, pero por primera vez en mi vida adulta, el futuro me pertenece. Mis decisiones, mis sueños, mi cronograma. Ese conocimiento vale más que cualquier cantidad de dinero que podría haber perdido en el camino. ¿Han experimentado algo similar a lo que he compartido con ustedes hoy? ¿Se han encontrado apoyando a gente que daba su generosidad por sentada? ¿O manteniéndose en relaciones que drenaban su alma porque tenían miedo de estar solos? Me encantaría escuchar su historia en los comentarios abajo. Y si mis palabras han resonado con ustedes, si piensan que alguien más podría necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismos, por favor den like a este video y suscríbanse para ayudar a que mi mensaje los alcance. A veces lo más valiente que podemos hacer es recordarnos unos a otros que merecemos mejor, que valemos la pena defender, que nuestras historias importan, porque sí importan, y ustedes también.